Como prólogo para empezar a estudiar Pirkei Avot, hay que entender que Pirkei Avot es parte de Shisha Sidrei Mishnah, es parte de los 6 órdenes de la Mishnah, pero Pirkei Avot no es una Mishnah que enseña leyes como todas las Mishnayot. Las Mishnayot están basadas en leyes. Por ejemplo, si agarramos la Mishnah de Shabbat, entonces la Mishnah de Shabbat nos enseña todas las leyes de Shabbat. Si agarramos la Mishnah de Sukkot, nos enseña todas las leyes de Sukkot. Pirkei Avot se llama Milei de Hasiduta, palabras de Hasidut, no Hasidut del Baal Shem Tov, sino Hasidut de la época del Talmud, de la época de la Mishnah, que significa hacer más de lo que te exige la Torah. Entonces, también por eso en español se lo llama, ¿cómo se le llama? Ética de nuestros padres. El nombre. La ética de nuestros padres, porque es un tema de ética, lo que nos enseña es ética, moral y cosas que superan a la halajá o que van más allá de la halajá. ¿Okay? Esto es un pequeño prólogo para entender el Pirkei Avot. Por supuesto, como nosotros siempre decimos cuando estudiamos, inclusive cuando estudiamos sobre la perashá de la semana, que hablamos de cosas literales, explicamos literal algún versículo o alguna mitzvah de la Torah y también le damos una explicación más profunda. De la misma manera, el mismo sistema vamos a tratar de hacer con Pirkei Avot. ¿Ok? Yo voy a leer cada Mishnah, la voy a traducir y después vamos a dar la traducción literal, qué significa, y después mirar algo más profundo. El primer punto que nos enseña acá la Mishnah es, un segundito, perdón, la Mishnah comienza diciendo, Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torah de Sinai, un Mesarali Yoshua y se la entregó a su alumno, al sucesor de Moshe Rabbeinu, a Yoshua, Yoshua Lizkenim, Yoshua se la entregó a los ancianos, Zkenim la Nevi'im, los ancianos luego se la entregaron a los profetas, Nevi'im Mesaru al Anshei Knesset Agdolá, y los profetas se la entregaron a la gente de la gran congregación. Y esta es la primera parte de la Mishnah, ¿sí? Acá vamos a hacer una pausa. La Torah, la Mishnah, Pirkei Avot, nos empieza a explicar y a enseñar cómo recibimos nosotros la Torah. Entonces dice, Moshe se la recibió, se la entregó a Yoshua, Yoshua se la entregó a los ancianos a los profetas se la entregaron a la gente de la gran congregación, o de la magna congregación, como se lo traduce normalmente. Antes de seguir con la segunda parte de esta Mishnah, vamos a ver algunos conceptos importantes de esta parte. Primero que todo, ¿por qué dice Moshe recibió la Torah de Sinai? ¿Por qué no dice, hola, ¿me escuchan? Sí, Rafa, lo escuchamos. Bien. ¿Por qué dice Moshe recibió la Torah de Sinai? ¿Por qué no dice Hashem le entregó la Torah a Moshe? Si realmente exponer que Moshe recibió la Torah de Sinai, está faltando lo básico, que lo básico es quién se la dio a Moshe. Quién se la dio a Moshe es a Dios, Hashem. Entonces, ¿por qué la Mishnah no dice más fácil, Dios le entregó la Torah a Moshe en Sinai? ¿Por qué utiliza la palabra recibir y no utiliza la palabra entregar? Una de las explicaciones que se da sobre esto, que es muy interesante, es cuando una persona le da algo a otra persona, si es a través de un regalo, o si es a través de una venta o lo que sea, tiene que pasar el objeto de una posesión a otra posesión. ¿Qué significa? Si yo tengo un objeto mío y yo se lo quiero dar al señor David Cook, entonces tengo que cambiar, el objeto tiene que cambiar de posesión. El objeto pertenece a mí y ahora yo se lo voy a dar, a vender o a regalar al señor David,
Entonces tiene que cambiar de mi posesión, salir de mi posesión y pasar a la posesión de David. Para que esto suceda, la Torah marca cómo se hace eso. Por ejemplo, si es una compra y venta, entonces en el momento que David pone el dinero en la mesa y yo pongo el objeto en la mesa, ahí ya se hizo la venta, todavía no. ¿Cuándo se hace la venta? La venta se hace cuando yo levanto el dinero que David me dio y David levanta el objeto que compró, que yo le di. Entonces en ese momento se hace lo que se llama en la halajá el kinyan, la adquisición, y pasa el objeto de mi posesión a tu posesión. Eso es en venta. En regalo es parecido. Cuando yo le doy a David un regalo, entonces no es cuando yo lo doy, ya está, ya cambió de mi posesión, sino el cambio se produce cuando David levanta ese objeto que yo le regalé y ahí se traspasa de mi posesión a la posesión de él. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Raf, se entendió. Bien. Esto nos enseña una cosa básica. La básico es, no siempre importa o no siempre es importante el dador, sino hay veces, muchas veces es importante el receptor. Para que una cosa deje de ser algo de mío y se convierta en otro, no importa si yo lo entregué, lo importante es si el otro lo recibió. Porque si el otro no lo recibió, entonces eso sigue siendo posesión mío, por más que yo agarro un libro, un ejemplo, y lo entrego y le digo, tomá, te lo regalo, tomá, te lo vendo. Si el otro no agarró el libro y no lo levantó, sigue siendo mío. Por más que yo diga, yo ya lo regalé o yo ya lo vendí, pero la realidad es que mientras que el otro no lo levantó, sigue siendo mío y no cambió de posesión. Por esa razón, cuando estamos hablando ahora de la Torah, hay dos maneras de adquirir la Torah. Como mucha gente cree que la Torah es la Torah de Hashem, quiere decir, no es irreal eso, sí es real, pero mientras la Torah sea la Torah de Hashem y uno dice, sí, la Torah es algo divino, es algo espiritual, es algo de Dios, es la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Pero yo no asumo recibir la Torah, yo no asumo que la Torah se transforme en parte de mí, en parte mía. La Torah queda distanciada de mí. La Torah todavía no cambió de posesión. La Torah sigue siendo la Torah de Dios y deja de ser la Torah de Dios cuando yo la recibo y cuando yo la adquiero y cuando yo la acepto. ¿Cómo se adquiere la Torah? Por supuesto, nosotros adquirimos la Torah a través de, como dice la perashá de esta semana, a través que la persona hace esfuerzos y esfuerzos grandes para estudiar Torah, para esforzarse a estudiar Torah, no estudiar Torah cuando no tengo otra cosa lo que hacer, no estudiar Torah cuando solamente tengo un tiempo desocupado y no sé qué hacer, entonces agarro un libro, pero si tengo la posibilidad, entonces estoy con el internet, o estoy con el celular, o estoy con otra cosa. Así no se adquiere la Torah. Así podés estudiar un poco de Torah, pero la Torah sigue siendo la Torah de Dios. Nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu logró que la Torah se llame al nombre de Moshe, como está escrito en muchos lugares, Torah Moshe, la Torah de Moshe, o como decimos todas las mañanas, Torah Tzivá Lanu, Torah nos ordenó a nosotros Moshe. Pues ahí también podemos preguntar, ¿cómo la Torah nos ordenó Moshe? La Torah nos ordenó Dios. Pero ¿qué pasa? Como Moshe se entregó tanto hacia la Torah, como Moshe todo su ser y toda su vida era la Torah y la sabiduría de Dios, ni cree tal Shemo. Logró que la Torah se llame, tenga su nombre. Y la Torah es como que cambie de posesión, deje de ser la Torah de Dios y se transforme en la Torah de Moshe. Por eso el Pirkei Avot dice, lo importante en la transmisión de la Torah es quien la recibe, no quien la da. Por eso la Pirkei Avot dice, Moshe kibel Torah de Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Moshe se transformó la Torah en la Torah de Moshe. Entonces, una vez que él la recibió, él también la puede entregar a Yoshua y la puede entregar a los ancianos y a los profetas y así a todos los que vinieron. Pero si la Torah hubiese sido siempre la Torah de Dios,
Entonces, quien la tenía que entregar a Yoshua no hubiese sido Moshe, hubiese sido Dios, no es de Moshe. Por eso, a pesar que todos entendemos y todos sabemos que la Torá sigue siendo la Torá de Dios, la sabiduría de Dios, pero para poder transmitirla, tiene que transformarse en tu Torá. ¿Se entendió? Sí, Rab, se entendió. Sí. Perfecto. Ese es el primer punto que queríamos aclarar. El segundo punto. Todos saben que la transmisión de la Torá fue mucho más amplia de lo que nombra acá el Pirkei Avot. El Pirkei Avot, si nos prestamos atención, nombra 5 pasos. Moshe, Yoshua, ancianos, profetas y la gente de la magna congregación. 5 pasos. Y nosotros sabemos que desde Moshe Rabbeinu hasta la formación de la Mishnah, hubo mucho más de 5 pasos. Hubo muchísimo más de 5 pasos. Hubo 20, 30 generaciones que pasaron en el medio y que se fue transmitiendo la Torah. Entonces, la pregunta que hacemos es simple. Si la Mishnah nos quiere enseñar cómo fue la cadena de transmisión de la Torah, tendría que haber nombrado todos. Y si la Mishnah no quiere enseñar eso, quiere enseñar otra cosa, ¿por qué nombró estos 5? ¿Qué tienen de especial estos 5 que la Mishnah los marca y no marca toda la cadena de la transmisión? La explicación, el Rebbe trae una sijá en un Fabren y en una explicación muy, pero muy interesante. Y el Rebbe dice así, la Mishnah no quiere, no quiere solamente y principalmente transmitirnos quiénes fueron las personas, los sabios, los líderes de las generaciones que se recibieron la Torah y que fueron la cadena de transmisión. La Mishnah nos quiere enseñar cómo se transmite la Torah. La Mishnah, así como recién dijimos, Moshe recibió la Torah de Sinai, significa cómo puede una persona recibir la Torah. De la misma manera, la Mishnah nos quiere enseñar cómo una persona puede lograr recibir la Torah y entrar en esa cadena ¿cómo se dice? De Mesorá, de Kabbalah, de entrega, de tradición, de entrega, de recibir la Torah, tiene que haber 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos? Yoshua, los ancianos, los profetas, Moshe, Yoshua, los ancianos, los profetas y la congregación de la Magna Asamblea. Si nosotros vamos a analizar cuál era la virtud de cada uno de estos personajes que nombra la Torá, la Mishnah, perdón, vamos a entender cuáles son esos 5 pasos necesarios para poder recibir la Torá correctamente. Primero y principal, si yo le pregunto a ustedes, díganme la gran virtud de Moshe Rabbeinu. En una palabra. ¿Cómo? Humilde. Muy bien. La Torá marca que Moshe Rabbeinu era el ser más humilde de la tierra. Entonces, la Mishnah te está queriendo decir, Moshe kibel Torah misinai, para poder recibir la Torá, para poder aceptar la Torá, la primera y principal condición que tiene que haber es humildad. Si la persona se cree que él entiende la Torá porque es inteligente, que él sabe Torá porque él es un genio, que él, la Torá la puede analizar como quiere porque él tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento y mucha sabiduría, olvídate. Ahí empiezan los problemas de la persona. Ahí la persona empieza a interpretar la Torá no de la manera correcta como tiene que ser la Torá, sino como su intelecto quiere. La única manera de estar seguro que vos estás estudiando la Torá y recibir la Torá como Dios quiso es si hay humildad. Si vos entendés que es un regalo de Dios que Dios te permite entender su sabiduría, si vos entendés que es un regalo divino el hecho que Hashem te permite poder captar con tu intelecto limitado la sabiduría de Dios que hay en la Torá ilimitada. Ese es el primer paso.
Si yo ahora les pregunto a ustedes, díganme, ¿cuál es la virtud especial que tenía Yoshua? Fiel. La obediencia a Hashem. No, eso no era diferente Yoshua a otros en la obediencia a Hashem. La diferencia de Yoshua está bien lo que dijo David, pero lo expresó no totalmente correcto. Dice la Torá nos cuenta, la Torá escrita nos cuenta a nosotros que llegó un momento que Moshe Rabbeinu sabía que él se iba a morir y le pidió a Hashem que nombre a un líder para que continúe. Y dice Rashi que la intención de Moshe Rabbeinu era que siga a sus hijos o uno de sus hijos, como es normal que el rey, quien lo sucede al rey es el príncipe, su hijo heredero. De la misma manera, Moshe Rabbeinu quería que siga sus hijos. Hashem le respondió, no tus hijos van a seguir, sino va a seguir Yoshua. ¿Por qué? ¿Por qué Yoshua y no tus hijos? Hashem dice, Nahr lo yamish mitojahoel. Porque Yoshua tuvo la virtud de que aun cuando era un jovencito muy pequeño, nunca dejó la carpa de Moshe Rabbeinu. Significa todo el tiempo, desde la mañana temprano hasta la otra mañana temprano, inclusive la noche, quería Yoshua aprender con constancia y con fuerza las enseñanzas de Moshe Rabbeinu. Y no solo las enseñanzas del conocimiento a través que uno transmite con estudio, sino Yoshua quería ver cómo Moshe comía, Yoshua quería ver cómo Moshe dormía, Yoshua quería ver cómo Moshe se relacionaba con sus hijos, cómo educaba, cómo trataba a su mujer, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de la vida y de las cosas cotidianas, Yoshua tuvo esa virtud que la llamamos no fiel, sino constancia. Nunca paró, siempre estuvo estudiando. Y significa que aparte de la gran humildad de Moshe Rabbeinu, para poder adquirir la Torá tenemos que tener constancia. Y acá vale la aclaración. ¿Qué significa constancia? Que si la persona tiene un shiur, supongamos, tengo un shiur todos los días, y digo, bueno, hoy no puedo, mañana puedo, la semana que viene no puedo, pasado mañana no puedo. Entonces lo toma que cuando no tiene lo que hacer o cuando puede, va a estudiar Torah. Pero si tiene otra ocupación, y estamos hablando, por supuesto, ocupaciones importantes, corre el shiur, corre el shiur. Eso, así no se adquiere la Torah. La Torah se adquiere con constancia. La Torah se adquiere cuando vos sabés esta hora diaria, estos 15 minutos diarios, esta hora semanal, esta hora mensual, ¿no? Yo no le pongo el tiempo a nadie. El tiempo que yo le dedico al estudio de la Torah es Kodesh Kodashim, es santo y no lo muevo por bajo ningún concepto. Es mucho más importante que mi vida personal, es mucho más importante que mi trabajo. Por ese ratito diario, semanal, quincenal, mensual, que uno le pone a la Torá, tiene que ser santo. En una época, para que entiendan, en una época, hace muchos años atrás, yo me dedicaba a dar shiurim a personas al margen de otros trabajos que tenía, pero una de las cosas que yo impuse en mi trabajo, como salías del Rebbe acá en un barrio en Buenos Aires, entonces impuse que los empresarios, los que tienen negocios, los que tienen empresas, les cuesta desconectarse de la empresa y venir, después de trabajar todo el día, venir a la noche a un shiur o venir a participar a una clase. Entonces se me ocurrió visitarlos en sus empresas y fijar con ellos una hora por semana, donde yo les voy a ir yo a la empresa, voy a llevar un almuerzo y mientras almorzamos estudiamos. Entonces vos no perdés tiempo porque igual parás para almorzar y yo te llevo el almuerzo. Y encima que te llevo el almuerzo, aprovechás y estudiás Torah. Entonces, como que decir, ya no tenés excusa. Funcionó, la idea funcionó muy lindo. Pero ¿por qué cuento esto? Cuento porque tenía dos tipos de empresarios. Tenía un empresario que cuando yo llegaba a su oficina,
enseguida apretaba el botón para llamar a su secretaria y le decía, señorita tanto y tanto, o señora tanto y tanto, hasta que el rabino no salga de acá, no me pase llamados y que nadie me moleste. Y tenía otro empresario que cada 2 minutos interrumpíamos el estudio con un teléfono, con un llamado de atención de un cliente, con un llamado de atención de un proveedor, con un llamado de atención a un empleado, lo que sea. Yo pensaba, esa es la diferencia entre constancia y no constancia que está hablando acá el Pirkei Avot. Una cosa es verdad, estudio poco, podría estudiar más, pero lamentablemente la situación de la vida o lo que sea me impide. Ese tiempo que le ese tiempo que le dedicas al estudio tiene que ser en total, absoluto, entrega total. No existe en ocuparte ni pensar ni atender el teléfono ni ninguna otra cosa mientras estás estudiando. Ese es el segundo nivel. Entonces, resumen, primer nivel es Moshe Rabbeinu, humildad. Segundo nivel, para poder recibir la Torah, es constancia de Yoshua. Después viene la Torah y la Mishnah acá y nos da un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Ancianos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la virtud de un anciano? La paciencia. Te estás volviendo anciano, David. Sí, ¿no? La virtud del anciano no es la paciencia, es la experiencia. ¿Por qué decimos siempre que necesitas un consejo, anda una persona mayor a aconsejarte? No porque la persona mayor esa que va a ser aconsejarte supuestamente es más inteligente o es más sabio de por sí, por conocimiento de estudio, lo que sea, pero sí tiene una sabiduría agregada que es la experiencia de la vida. La experiencia de la vida, por más que haya un chico de 18 años que sabe mucha Torá y que es un genio de la Torá y que es uno de los futuros líderes a nivel Torá, no se puede comparar con una persona de 60, 70 años que pasó mucha experiencia en su vida y por ahí no sabe tanta Torá como el otro, pero sabe aplicar la experiencia de la vida. Y para poder recibir la Torá es importante eso. ¿Por qué es importante? Por 2 razones específicas. Primero y principal, en general, todos empezamos a estudiar Torá de jóvenes. Y como empezamos a estudiar Torá de jóvenes, no tenemos la experiencia. ¿Qué tema estudiar? ¿Cuánto estudiar? Interpretarlo correctamente. Por ahí me estoy equivocando en la interpretación. Por ahí no es correcto como lo estoy haciendo. Necesitamos de un maestro experimentado. Necesitamos a alguien que venga y nos enseñe la Torá y nos transmita la Torá correctamente. Ese es punto 1. Punto número 2. En el ambiente rabínico hay una expresión muy famosa. Ustedes saben, el Shulchan Aruch, el libro de código de leyes, que es lo que se estudia para poder tener el título de rabino, tiene 4 tomos. 4 tomos quiere decir 4 diferentes, ¿cómo se dice? Temas generales, ¿sí? El primer tomo se llama Ora Haim. Ora Haim quiere decir la conducta de la vida. En esos no es un solo tomo, son 3 tomos, pero en Ora Haim, en esos 3 tomos de Ora Haim, la Torá el Shulchan Aruch nos codifica las leyes de la vida cotidiana, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a dormir a la noche, de las festividades del año, de los fallecimientos, de las leyes de duelo, como también salvando las distancias, las leyes del nacimiento, del Brit Milá, etcétera, etcétera. Después existe Yorei Deá, que Yorei Deá nos enseña las leyes de lo que es kasher y lo que no es kasher. Ahí están las leyes de los animales kasher, de cómo se hace shechitá, de carne y leche, etcétera, etcétera. Después está Hoshem Mishpat. Hoshem Mishpat son las leyes de ya lo que aplica a un juzgado, vamos a decir,
leyes de daños y perjuicios, cómo se juzgan diferentes casos económicos o de daños físicos o de daños psicológicos, etcétera, etcétera. Y después existe el cuarto tomo, que es Eben Ezer, que el Eben Ezer ya trata también de algunos temas para un juez de daños y perjuicios, agregado con leyes de pureza familiar, de nidá, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, para ser rabino tenés que saber los cuatro tomos. Pero cuando hay un rabino, y esto no lo comenten porque es un secreto del ambiente rabínico que les estoy comentando, cuando hay un rabino que sabe, y sabe bien los cuatro tomos, y aplica la ley que estudió, pero le falta picardía, le falta experiencia, le falta aplicar algunas cosas, entender cómo se aplican en la práctica. Entonces en el ambiente rabínico hay una expresión que se utiliza mucho, que se dice, le falta el quinto tomo. No existe un quinto tomo. El quinto tomo es el que te da la vida, que te da la experiencia. Que hay veces vos como rabino entendés que si a fulano le vas a decir tal cosa, no sirve. Mejor que haga tal cosa. Hay veces es mejor callarse, hay veces es mejor hablar, hay veces es mejor aplicar una diferencia en este caso específico, etcétera, etcétera. Y para que entiendan lo que me refiero, les digo un ejemplo práctico que lamentablemente hoy en día pasa mucho. Que no es un problema que tenían rabinos de otras generaciones, o por lo menos no es un problema cotidiano que tenían los rabinos de otras generaciones, pero sí es un problema en el mundo de aquellos rabinos que trabajan con comunidades no tan religiosas, o los shluchim del Rebbe en el mundo, que se encuentran acercando a gente alejada y tratando de encender la chispa de eso. Entonces se encuentran con uno de los grandes dilemas. A mí me pasó, por ejemplo, yo tuve una vez una señorita, una mujer, tenía 30 años, algo así, que no estaba casada, estaba juntada con un hombre, un yehudí también. Ella se empezó a acercar al judaísmo, ella empezó a querer cumplir algunas cosas, el novio no quería saber de nada. Entonces ellos llegaron a X conclusiones. Dentro de la casa vamos a manejarnos como la mujer quiere, o sea, en la casa se empezó a cumplir el Shabbat, en la casa se empezó a cumplir kasher, etcétera, etcétera, se pusieron mezuzot, empezaron a avanzar cosas en la casa. Pero el novio, cuando salía de la casa, por ejemplo en Shabbat, cuando tenía ganas de fumar un cigarrillo, se iba de la casa, se iba a la calle, iba a dar una vuelta, fumaba un cigarrillo y volvía. O el marido, cuando tenía un día ganas de comer algo que no es kasher, se iba al bar de la esquina o al restaurante de la esquina y lo comía ahí. Y así vivieron mucho tiempo. Un día esta señora vino a hablar conmigo y me dijo que tenía que plantearme un tema difícil. Entonces, por supuesto, hicimos una cita y me planteó la siguiente relación, que ella estudió que es muy grave en la Torá tener relaciones íntimas, un hombre y una mujer, cuando la mujer está impura. Y la única manera que la mujer se puede purificar es pasando el proceso de contar 5 días, 7 días e ir a la mikve. Pero, ¿qué pasa? Ella no está casada. Y hay una ley de los jajamim que mujeres solteras no pueden ir a la mikve. La ley de los jajamim está basada en justamente, porque si un hombre veía a una chica soltera y salir de una mikve, entonces podía creer que la chica está, ¿para qué va a la mikve? ¿Para qué va una chica soltera a la mikve? ¿Para qué se purifica si no tiene marido? Entonces podía pensar que esa chica está cometiendo adulterio. Por lo tanto, los jajamín prohibieron que las chicas solteras vayan a la mikve. Pero por otro lado, ella me transmite lo siguiente. Mi novio todavía no está preparado para casarnos con jupá o para cumplir las leyes de pureza familiar en su totalidad. Pero yo quiero por lo menos cumplir los 7 días de días limpios, ¿cómo se llama? Ir a la mikve. Porque voy a seguir estando con mi novio, pero no quiero estar con mi novio en nidá, en impureza, que es muy grave. Prefiero estar
pura y igual estás transgrediendo porque estás juntándote con un hombre sin jupá, pero no es la misma gravedad. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Cuál era el problema? Anda a la mikve. El problema fue que ella fue a la mikve y le preguntó la encargada de la mikve si está casada o está soltera. Entonces ella dijo que está soltera y la encargada de la mikve le dijo: solteras no pueden venir a la mikve. Entonces ella le explicó la situación y la mujer le dijo: deja que le voy a preguntar al rabino de la mikve y te contesto. El rabino de la mikve era un hombre muy sabio, un buen rabino, pero de vuelta le faltaba este quinto tomo, le faltaba esta picardía, le faltaba esta experiencia de vida, y le dijo no. Entonces ella vino a mí, medio llorando, que ella quiere avanzar, quiere ser mejor, pero no sabe cómo hacer. Y cortar con su novio, dejar de vivir con su novio en ese momento de la vida, no estaban ni ella ni él preparados para eso. Por lo tanto, tuve que ir yo, hablar con rabinos más experimentados del exterior. Hablé con un tribunal rabínico muy importante en Estados Unidos, donde ellos me escribieron una carta y me dijeron que por supuesto le permitan a esa chica ir a la mikve, que no lo hagan muy, ¿cómo se dice? Que no hagan mucho barullo, que no hagan mucho ruido, que lo hagan medio a escondidas, que no digan que es soltera, que cualquiera que pregunta que digan que es una mujer casada, pero por supuesto hay que permitirle ir a la mikve para que trasgueda un precepto de los sabios, pero no trasgueda un precepto tan grave como intimar con un hombre estando impuro. Esa experiencia es la que tienen los ancianos. Esa es la sabiduría que tienen los ancianos, es la virtud de los ancianos. Por eso dice la Mishnah, la primera virtud necesaria es la humildad, la segunda es la constancia, la tercera es la inteligencia, experiencia de poder recibir de los mayores, de poder aceptar que los mayores, a pesar que puedan saber menos que vos, tienen algo que vos no tenés todavía y que lo vas a adquirir aceptando la experiencia de esos sabios. Cuarto nivel, dice la Mishnah, Moshe, Yoshua, los ancianos, el cuarto nivel son los profetas. Si yo le pregunto a ustedes qué es la virtud de los profetas, La devoción, ¿no? para ser profeta tenía la persona que tener una condición básica. La principal condición que la Torá Tener dinero. le pedía, ¿cómo? Tener dinero. No entiendo. Tener dinero. No, no. La principal condición que la Torá ok, alguien me agradeció, no terminé de leer todo, pero no importa, de nada. El nivel, la condición básica para ser un naví, para ser un profeta de Dios, no era el conocimiento de la Torá, no era el amor, ni siquiera el temor, perdón, no era el amor hacia el pueblo judío, ni siquiera la responsabilidad. Lo más importante para ser un profeta, la condición básica era Yirat Shamayim, temor a Dios. Quien no había llegado a un X nivel de temor a Dios no podía ser un naví, no podía ser un profeta. Por más que era un líder, por más que podía ser un sabio, por más que podía tener muchas virtudes, pero si le faltaba ese gran nivel que exige Dios para ser un profeta de Yirat Shamayim, de temor a Dios, no podía ser profeta. Entonces vemos que ¿cuál es la cuarta condición para poder recibir la Torá? Es importante la humildad, es importante la constancia, es importante recibir de los ancianos, recibir de nuestros maestros, pero es tan importante también tener Yirat Shamayim. Porque la base de la Torá se basa en Yirat Shamayim. Hay veces la Torá no la podemos comprender en su totalidad con un intelecto humano en todos los detalles, porque es intelecto divino, porque es sabiduría divina.
Y la sabiduría divina a veces traspasa la capacidad humana de poder entender y comprender. Por esa razón, la persona, para poder entender y aceptar que eso es así, que no hay discusión, tiene que tener un nivel importante de temor a Dios. ¿Está? Y el último nivel, Anshei Knesset Agdolah. Anshei Knesset Agdolah fue una congregación muy magna, como se llamaba, grande. Siempre hubo Knesset Gdolah, siempre hubo una congregación de 70 sabios, o sea, los Sanedrim, se llamaban Knesset Agdolah. Pero acá hubo una época donde esos Sanedrim no eran 70, sino eran 120. Por eso se la llama la gran congregación, porque en cantidad eran mayores, era más cantidad. Pero no solo en cantidad era más, sino ellos hicieron cosas importantes, básicas, que cambiaron parte de nuestra historia. Por ejemplo, una de las grandes cosas que nombra el Talmud que ellos hicieron, por ejemplo, nosotros decimos en el Shmona Esrei, en la Tefilá todos los días, en el rezo más importante de todas las Tefilá, decimos Hakel Hagadol Hagibor Be'anorah, el Dios grande, temeroso y fuerte y temeroso. Dios grande, fuerte y temeroso. En una época donde hubo mucha persecución al pueblo judío, vinieron los sabios y dijeron, no se está viendo en esta generación el temor a Dios, como la gente teme a Dios, porque los enemigos de Dios son los que dominan a su pueblo. Por eso quitaron la palabra temeroso y empezaron solamente a decir el Dios grande y poderoso. Después hubo una generación más grave, donde el pueblo judío perdió también fuerza, perdió también esa parte de poder, y entonces dejaron de llamar Hakel, Hagadol, Hagibor, dejaron de decir el Dios grande y poderoso y dijeron el Dios grande. Y después llegó una generación que se perdió la grandeza también y dejaron de decir Dios grande. Anshei Knesset Agdolah son los que volvieron a poner el concepto de Agadol Hagibor Be'anorah para todas las épocas y para todas las circunstancias. ¿Qué significa? ¿Por qué hubo alguien que pudo en alguna generación no ver el temor, el poder o la grandeza de Dios? Porque lo miraba con ojos demasiado físicos. Cuando la persona ve las cosas con los ojos físicos y no ve más allá de lo físico, hay veces contradice lo que ve con lo que sabe de la Torá. Nosotros decimos Dios es bondadoso y de repente vemos desgracias que suceden. No, Aleinu, venimos ahora del Agua Omer con la gran desgracia que pasó en Israel, que nadie lo puede entender, que nadie puede comprender cómo sucedió una desgracia tan grande, cómo pudo pasar algo así. Sin embargo, la persona que entiende que esto hay algo que no lo entiendo, que no lo comprendo, pero hay algo grande, fuerte, poderoso que está atrás de todo esto. Y por más que yo no tengo ninguna explicación lógica ni me atrevo a decir algo. ¿Por qué? Porque es una desgracia que que tendríamos que estar llorando día y noche por eso. Sin embargo, quien entiende un poquito más allá, sabe el ver que de la mano de Hashem no vienen cosas malas, que todas las situaciones, todo lo que hace Hashem lo hace para su pueblo amado, que es el pueblo judío. Y aun cuando nos dan un cachetazo, aun cuando nos dan el Rebbe anterior dijo sobre el holocausto, que Dios cuando le pega un papá cuando le pega a su hijo, en general le pega en la cara. Y Dios nos está pegando en la cara. Así se expresó el Rebbe anterior. Pero es un padre que pega a un hijo. Y por lo tanto, así como un padre que pega a un hijo y pega en la cara, y al chico le duele, y el chico no entiende, pero la intención del papá es educarlo, la intención del papá es encaminarlo, etcétera, etcétera. De la misma manera, el que tiene la capacidad no de encerrarse en solo sus necesidades, sus deseos,
su actualidad, su presente, tiene la capacidad de ver más allá de todo eso, puede entender en cualquier situación la grandeza, el poder y el temor de Dios. Y esa fue la virtud de Anshei Knesset Agdolá, a diferencia de otros. Otros sabios generacionalmente, ellos entendían el presente y no podían entender cómo el pueblo judío está siendo perseguido, está siendo dominado por los enemigos de Dios. Anshei Knesset Agdolá restauraron este concepto de que la Torá no se mira solo con una visión, la Torá se mira con una cosa mucho más amplia que hay detrás de eso. Y este es el concepto de la quinta virtud que se necesita para recibir la Torá. La humildad de Moshe, la constancia de Yoshua, la experiencia de los ancianos, el temor a Dios de los profetas y la visión amplia, la visión de que Dios es todopoderoso y todo bondadoso y Dios no mira hoy, mira desde la creación hasta la llegada del Mashiach. Esos son los 5 pasos que nos quiere enseñar la Mishnah. Ok, falta la mitad del primera Mishnah, pero lo vamos a dejar, si Dios quiere, para el miércoles que viene. Be'ezrat Hashem Yitbaraj. Gracias, Raf. No hay